Nuevamente, muy buenos días, hermanos. Que la paz y el amor de nuestro Dios esté en cada uno de nosotros. Que sea la palabra quien bañe nuestro corazón y que la sangre preciosa de su Hijo nos cubra de todo pecado, de toda maldad. No sé, hermano, hermana, amigo, amiga, cómo te encuentres esta mañana. No sé cuál haya sido tus necesidades, tus adversidades en esta semana que hemos dejado atrás. Pero de lo que sí estoy seguro es que por la voluntad, por el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Dios, hoy te encuentras aquí. Y eso es una bendición enorme, hermanos. Una bendición superlativa, de tal manera que agradecemos a Dios infinitamente este don de la vida. Hoy tenemos un tema que espero en Dios que sea de provecho para cada uno de nosotros. Quiero primeramente decirles que no soy un experto en asuntos emocionales. No soy tampoco psicólogo ni nada por el estilo, pero lo que sí quiero enfatizar, y normalmente cuando he predicado aquí, que Dios me ha dado esa oportunidad y he transmitido a través del alumbrador cristiano, trato y busco la forma, la manera de empatar el asunto emocional de los seres humanos con la palabra de Dios. Porque es ahí, hermanos, en los asuntos emocionales de nuestra vida diaria, donde aún siendo cristianos, aún profesando conocer a Dios o conocer su palabra, se nos hace complicada la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado batallando con nuestras propias emociones? Ya no de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, de tus hermanos en Cristo, sino de tus propias emociones. Por eso, durante la semana le pido a Dios que me ayude, que sea Él quien mediante su palabra me ilumine el pensamiento para buscar el alimento espiritual que cada uno de sus hijos, a lo menos aquí en esta congregación, necesitamos. Así que tenemos preparado para esta mañana este platillo espiritual de la palabra de Dios. Recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el tema que tenemos para esta mañana, hermanos, le hemos titulado inteligencia emocional. No alce la mano, ni quiero que me diga. Solamente pregúntese a usted mismo, ¿ha batallado usted en su vida con sus propias emociones? ¿Ha tenido problemas con personas debido a que a veces perdemos el control emocional y nos domina el carácter y nos metemos en cada problema con la esposa, con el esposo, con los parientes más cercanos? Y es a ellos, hermanos, a quien por a veces no controlar nuestro propio asunto emocional, con los seres que más amamos, con los seres que supuestamente, y estoy bien claro de lo que quiero decir y a lo que me estoy refiriendo, con los seres que supuestamente son los que más debo amar, con los que más debo llevarme de lo mejor, que con mis amigos, que con otras personas, son en muchos de los casos a quienes daño por mis emociones. ¿Cuántas veces usted se ha dicho a sí mismo, otra vez? Es que no me puedo controlar, hermano. Es que no me puedo controlar. Por más que he luchado, por más que estoy batallando y batallando y batallando, llega el momento en que me ciega el asunto emocional, mi carácter ha hecho estragos en mi vida
y mira, estoy dañando a los que más amo. Entonces, si usted es de estas personas, este tema es para usted, este tema es para mí, este tema es para todos nosotros. Inteligencia emocional. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24, busque por favor su Biblia. Romanos capítulo 7, versos 15 al versículo 24. Porque lo que hago, no lo entiendo. Romanos 7, 15 al 24, porque lo que hago, no lo entiendo. Ahí está su respuesta, hermano, hermana. Cuando usted batalla con sus emociones y hace cosas que no quisiera, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Hay un libro que se llama, hermano, su atención tantito, hay un libro que se llama Tus zonas erróneas. Yo no sé si usted lo ha leído o sabe de ese libro, Tus zonas erróneas. Habla precisamente de esas cosas emocionales, de nuestro carácter, de aquello con lo cual batallamos cada día. Yo recomiendo ese libro, aparte de la Biblia, que es el número 1, basado, hermanos, mucho que ver con este versículo, Tus zonas erróneas. Wayne Dyer, creo que es el escritor, Wayne Dyer, si no estoy equivocado en la pronunciación. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estoy en el 15, voy a leer el 16, Romanos 15, 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Otra vez su atención, hermanos, rapidito. Voy dando, porque ya no vamos a volver a esta cita, voy dando ejemplos de esto, porque así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Normalmente cuando hay problemas con la familia, somos muy dados, tenemos el ADN de nuestro padre. Y no me refiero a tu papá terrenal, me refiero al ADN de Adán. ¿Qué hizo Adán cuando escuchó la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, hermano? No lo diga, solo piénsenlo. ¿Dónde estás tú?, preguntó Dios. ¿Y qué dijo nuestro padre Adán? Tuve miedo, escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Entonces, ¿qué has hecho? Dios se da cuenta, Dios se entera, me has desobedecido. Entonces, tenemos el ADN de nuestro padre Adán de echar la culpa. La mujer que me diste fue la que me indujo a pecar. Y ese ADN, curiosamente, hermanos, lo tenemos tan insertado como el chip en los celulares, que tan luego cometemos alguna falla en nosotros, inmediatamente surge ese ADN de nuestro padre Abraham, de echar la culpa. No, yo no fui, yo no soy culpable. ¿Es ella o es él? ¿O son ellos? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Han escuchado ustedes aparte, hermanos, el síndrome de la mujer con deficiencia auditiva? Ya son ambos grandes de edad, son de la tercera edad. Él va al médico y le dice: doctor, si usted no me da una solución en esta consulta, me quito el nombre, que termino la relación de más de 50 años de casados con mi esposa. Ya no la aguanto, ya no la soporto, después de 50 años. Y señor, dígame usted cuál es el problema. Mire, la situación está así. Yo estoy en la sala y está en la cocina, y yo le digo:
¿me preparas café caliente, por favor? Y no me responde. ¿Me preparas café caliente, por favor? Y no me escucha. Estoy harto. No me hace caso. Se hace oídos sordos. Pero el doctor, que sabe de psicología, detecta algo y le da una solución. Y le dice, bueno, tengo una respuesta, una receta para usted. A ver, escríbale pues, porque ya yo no soporto, ya no aguanto, doctor, la verdad, estoy a punto de estallar. Y entonces el médico ve que no escribe nada, ni saca para las recetas, entonces le dice, usted va a hacer lo siguiente, señor. Usted, cada vez que usted le diga, que le pida algo a su esposa, y que usted crea que no le aguanta, que no le soporta, que no le escucha más bien, entonces usted se va a acercar más. Y usted se va a acercar más. A la distancia que usted hable y su esposa le escuche, usted va a venir inmediatamente a verme, no importa la hora. Ok, y hacen la prueba. No pasó ni un día, hermanos. Cuando el Señor regresa y se sienta y se empieza a reír a carcajadas. Y el médico se lo queda viendo y se empieza a reír igual con él. Y lo abraza. Le dice, doctor, póngase de pie, por favor. Y lo abraza, le da un beso en la mejilla y llora de emoción. Qué mal estamos los hombres, dijo este señor. ¿Verdad que sí? Resulta que el que no escuchaba era él, hermanos. Cuando él le decía, ¿me traes un café caliente, por favor? La esposa inmediatamente le contestaba, sí. Pero él no escuchaba. ¿Me traes una taza de café? Sí, ahorita voy. Él no escuchaba. El mal estaba en él, como el apóstol Pablo. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal no está en la esposa, no está en el esposo, no está en los hijos, no está en el vecino, no está en los padres, sino está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Inteligencia emocional. ¿Qué ha escuchado usted acerca de esto que los científicos, que Daniel Goleman ha sacado ya unos años atrás, acerca de la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? Me gusta a mí, hermanos, tener mi material didáctico para reforzar, para reafirmar más el tema que yo doy, y usted me conoce. Entonces yo tengo un video al cual yo voy a poner en este momento, tarda aproximadamente 9 minutos, yo espero que no se me duerma, que controle sus emociones. Y ponga mucha atención, le voy a poner el micrófono y yo necesito que usted ponga toda la atención a este tema de la inteligencia emocional. Por favor, ponga usted atención, véalo porque el tema, estamos apenas en la introducción. Inteligencia emocional. Por Daniel Goleman. La inteligencia emocional ha llegado a nuestra vida de pronto de una manera masiva, desde programas educativos que te dicen que te ayudan emocionalmente, hasta libros como este. Sin embargo, tanto en el mundo de los negocios como en el de la vida, nos hemos dado cuenta que sin el estudio de esta inteligencia no podemos progresar en la vida. Se ha vuelto algo imprescindible. Allá afuera en el mundo corporativo, los directivos antes contrataban a alguien por su coeficiente intelectual y su experiencia laboral. Sin embargo, se han dado cuenta que sin inteligencia emocional necesaria, no cumplirás con los verdaderos requisitos para ser el mejor desempeñando tu papel, no solo en el trabajo, sino en tu hogar. Las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar en nosotros, ya sea por nuestro material genético o por un buen desarrollo emocional a lo largo de los primeros años de vida.
Sin embargo, Daniel Goleman nos dice que estas habilidades se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento. La herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el circuito de nuestras emociones es extraordinariamente maleable. La gran pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones? Hay 5 esferas principales para la definición de la inteligencia emocional, que te invito a que domines. La primera es conocer las propias emociones. Es la conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre. Esa es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos es fundamental para la comprensión de uno mismo. La segunda es manejar nuestras emociones. Manejar sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en conciencia de uno mismo. Las personas que tienen esta capacidad pueden recuperarse con mucha más rapidez de los trastornos de vida. La tercera es la automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para el dominio, para la creatividad, el postergar la gratificación y contener la impulsividad. Sirve de base para toda clase de logros y para ser más productivo y eficaz. La cuarta es reconocer las emociones de los demás. La empatía es la capacidad que se basa en la autoconciencia emocional. Es una habilidad fundamental. La empatía te ayudará a saber qué es lo que otras personas quieren o necesitan. Esta te hará mejor en tu profesión de enseñanza, ventas y administración. La quinta y última es manejar las relaciones. El manejar las relaciones es en gran medida manejar las emociones de los demás. Esta habilidad rodea la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Pero ¿por qué a veces las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual sufren mucho y las personas que tienen un coeficiente intelectual modesto son más felices? La diferencia es la inteligencia emocional, la cual incluye el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse uno mismo. Nos dice que existen 2 mentes, una mente emocional y una mente racional. Una piensa y otra siente. La mente racional es la forma de comprensión en la que somos conscientes, más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. En pocas palabras, cuando la emoción es alta, la inteligencia disminuye. Estas 2 mentes son semi-independientes, ya que los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina, ya que la mente emocional tiende a dominar y aplastar la racional. Pero ¿para qué son las emociones? Una vez, una niña de 14 años quiso hacerle una broma a su padre. Ella le dijo que estaría en una casa de unos amigos, pero de repente el padre escuchó ruidos en su cuarto, así que agarró su pistola calibre 357 y entró al dormitorio para investigar. De repente la niña salió del armario gritando y con un salto, así que el padre disparó al cuello, y ella murió 14 horas más tarde. Él solo lo que quería era proteger a su familia de todo peligro, pero el miedo hizo que disparara antes de darse cuenta de que era su hija. Pero esto fue una reacción automática que ha quedado grabada en nuestro sistema nervioso durante hace mucho tiempo, lo cual podría marcar la diferencia entre supervivencia y muerte. En términos biológicos, aquel circuito neurológico básico de la emoción y con el que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50.000 últimas generaciones humanas. Recuerda que la vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Con la ira, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y aumenta la adrenalina, la cual hace que genere un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para una vigorosa acción. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil huir. El rostro queda pálido y los circuitos emocionales hacen que arrojemos hormonas que ponen al cuerpo en alerta general, haciendo que la atención esté solamente en la amenaza cercana. Con la felicidad, el sistema nervioso inhibe los sentimientos negativos y favorece el aumento de la energía disponible, lo cual esta sensación ofrece al organismo un descanso general.
además de entusiasmo para lograr cierta cantidad de objetivos. En el amor, los sentimientos de ternura y satisfacción sexual hacen que sea todo lo contrario a la emoción del miedo y la ira, generando calma y satisfacción, facilitando la cooperación. En cuanto a la sorpresa, hace que nuestras cejas se levanten logrando un mayor alcance visual y que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado para tomar un mejor plan de acción. En la expresión del disgusto, el labio superior se tuerce y la nariz se frunce. Darwin decía que es un intento de bloqueo de las fosas nasales para evitar olores nocivos. También nos dice que las emociones influyen en la salud. Una persona que carece de control sobre sus emociones negativas podría ser víctima de la falta de concentración, aprendizaje, toma de decisiones y capacidad de memoria. Las emociones negativas suponen para nuestra salud física un riesgo tan grande como el hábito de fumar, y el equilibrio emocional puede ayudar a proteger nuestra salud y bienestar. De hecho, existen enfermedades que se crean por la mente. Se llaman enfermedades psicosomáticas, psico de mente y somático de cuerpo. Según cuenta un antiguo relato japonés, un samurái desafió en una ocasión a un monje a que le explicara el concepto de cielo y de infierno, pero el monje respondió: no eres más que solo un patán, no puedo perder el tiempo con individuos como tú. Al estar herido el samurái en lo más profundo de su ser, se dejó llevar por la ira y con una espada le dijo al monje: podría matarte por tu impertinencia. Y el monje le contestó: eso es el infierno. Desconcertado el samurái, al percibir la verdad de que la furia lo dominaba, se serenó, dejó la espada y se inclinó ante el monje, agradeciendo la lección. En eso añadió el monje: y eso es el cielo. Se ha descubierto que el sistema inmunológico, al igual que el cuerpo, puede aprender. El sistema inmunológico es el cerebro del organismo. Por ejemplo, si te sientes estresado, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol, que hace que sea más lento tu metabolismo y anula la resistencia inmunológica de una forma pasajera. En cambio, las emociones positivas son curativas. Por ejemplo, la esperanza hace que la gente sea más capaz de resistir circunstancias penosas, incluidas las dificultades médicas. Hoy en día se ha demostrado mucha controversia por personas por falta de inteligencia emocional, que cometen errores fatales, desde un suicidio por algo material hasta un asesinato por falta de comprensión de los demás. Si todas las personas tenemos un temperamento determinado y hay capacidad para dominarlo, debemos hacerlo de inmediato, antes de sufrir las consecuencias. Recuerda que Aristóteles una vez dijo: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso... Bien, hermanos, pues este es el video. No puedo explicar más acerca de este video porque por la premura del tiempo, pero esto es, hermanos, inteligencia emocional. ¿Qué es? Ya un poquito más explicado, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es y para qué sirve la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para percibir las emociones tanto propias como ajenas, y así como comprenderlas y regularlas. La inteligencia emocional está compuesta por una serie de habilidades que te permiten tener ese autocontrol de nuestras propias emociones y sentimientos. Mire, bueno, otra explicación de inteligencia emocional es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo. Repito, es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo. Hay un tema por ahí que estoy cocinando, hermanos, que lo quiero llamar, o lo estoy llamando en mi mente, acerca de ámate a ti mismo. Y tiene que ver con esto, Tienes que identificar quién eres, hermano. Tienes que identificar quién eres en Cristo. Quiénes somos en Cristo. Y eso es lo que nos debe frenar, nos debe ayudar a través del Espíritu Santo de Dios
a controlar nuestras emociones con las cuales batallamos. Miren, es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo. Me acuerdo, no lo lean, solo lo cito como referencia, un rey que cuando le falla a Dios, cuando las emociones le ganan y le arrastra la carne, él llega a Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el verso 3 es lo que tiene que ver con lo que está diciendo, que es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo. Dice el versículo 3 del Salmo 51, no lo lean, 51:3 dice de Salmos: porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego reconoce: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, hermanos, permítanme, hermanos, aquí hay un pequeño detalle. Entonces, el punto aquí que queremos analizar, hermanos, es que inteligencia emocional tiene que ver con tus propias emociones, identificar tus propias emociones. Y esto equivale a decir, hermanos, ¿quién eres? ¿Quiénes somos? Porque si no te conoces, si no nos conocemos a sí mismos, ¿cómo voy a poder controlarme ante diferentes situaciones? Eso es inteligencia emocional. Y luego menciona comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo, de modo tal de tener un ritmo de vida equilibrado que facilite las relaciones con los demás y el enfoque en las metas y los objetivos sin riesgo de abandonarlos por crisis momentáneas. Hermanos, ¿por qué hablo de esto? Yo mismo he sido víctima de mis propias emociones. No sé usted, pero yo mismo he sido víctima de mis propias emociones. Entonces, por eso nos aconseja, es reconocer lo frágil, que no podemos solos, que en el asunto de inteligencia emocional no puedo solo. Por eso es que tenemos que venir ante la presencia de Dios y pedirle, como el salmista: contra ti, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo reconozco, dice el salmista, mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones, acepto, es decir, no hay una actitud de arrogancia, no hay una actitud de soberbia al haberle fallado a Dios, sino que entra en un corazón humilde para reconocer que no puede y que ha fallado a Dios. Por eso el Salmo 51, hermanos. Entonces, en la inteligencia emocional es importante que tú te conozcas a ti mismo, a ti misma, cómo eres. ¿Cómo actúas ante diferentes problemas que la vida te presenta? Cuando nos conocemos a nosotros, nos ponemos límites. Hijo, voy a meterme hasta la cocina, hermanos. Hijo, no sé si decirlo, pero creo que es necesario. ¿Cuándo nuestros abuelos, cuándo nuestros padres iban a saber de esto? Nos educaron como ellos pensaron, como ellos creyeron que así era lo más adecuado en cuanto a educación. Y nos mandaron a la escuela, quizás algunos, los que podían hacer el esfuerzo y mandaban aunque sea a la primaria, otros quizás a la secundaria para estudiar. Y no estoy minimizando a la educación en nuestro país, la educación pública. Nos enseñan matemáticas,
nos enseñan español, entre otras materias, pero a manejar las emociones, hasta ahora, en este ciclo, a mí me llena de satisfacción ver que ya en la escuela pública el gobierno se ha preocupado por los asuntos emocionales de los pupilos, de los estudiantes. Y ya se le está pidiendo en una materia que estén escribiendo, cada vez que le toque esa materia en la semana, vaya escribiendo sus propias emociones del día. Eso es bueno, porque están enseñando al niño a conocerse a sí mismo. ¿Cómo te fue hoy? Dice en la televisión, en el Aprende en Casa 2. ¿Cómo te fue este día? ¿Qué te molestó? ¿Qué te llenó de alegría? Y el niño tiene que escribir sus propias emociones de ese día. Entonces están enseñando, hermanos, a que el niño se conozca, para que cuando sea adulto, cuando tenga que ser el protagonista en la sociedad, de trabajador, de desempeñarse en otra área en la vida, se conozca y aprenda a controlar sus emociones. No solamente en casa, sino en el trabajo, en diferentes áreas, donde sea su círculo de donde se desempeñe. Entonces, el asunto aquí, hermanos, se torna interesante porque la Biblia está repleta, está llena de asuntos emocionales. Y aquí está este salmista, hermanos, hay muchos más que la Biblia menciona acerca de esto. Miren, quiero leer, hay muchas cosas más que quiero mencionar, pero no me deja aquí. No sé qué pasó, pero vamos a avanzar, hermanos. Vamos ya al final. A la fe, hermanos, ¿por qué hablar acerca de esto? A la fe hay que añadirle inteligencia emocional. A la fe hay que añadirle inteligencia emocional. Mire, leamos 2 de Pedro 1, 5 al 8, hermanos, por favor. 2 de Pedro 1, 5 al 8. 1, 5 al 8. A la fe hay que añadirle inteligencia emocional. Mire lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Dice así, hermanos. 1, 5 al 8. Lo tenemos, dice así, hermanos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué hay que añadirle a la fe? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Ahí me quedo, hermanos. Ahí me quedo. Por favor, su atención. En este menú espiritual que la palabra de Dios nos dice, pone como base la fe. Porque dice el escritor a los Hebreos 11:6 que sin fe, ¿qué pasa, hermanos? Es imposible agradar a Dios. Entonces la base para llegar a Dios es la fe, es el fundamento, es el cimiento de nuestra vida espiritual cuando empezamos a dar los primeros pasos. Entonces, pero no podemos quedarnos solamente en la fe. No solamente, sino que hay algo más que hay que añadirle y va dando Dios a través de su palabra, va dando unos ingredientes para ayudarnos a que crezcamos espiritualmente y emocionalmente en Cristo. Y esa fe le tenemos que añadir virtud, y a esa virtud conocimiento, y a ese conocimiento dominio propio. Ahí está, hermanos, la inteligencia emocional, el dominarnos a nosotros mismos. Ahí está. Aquí parece insignificante, pero qué profundidad de la sabiduría de Dios que nos ha dejado en ciertas palabras tan pequeñas, pero que los expertos, los que estudian el comportamiento del ser humano,
sus actitudes. ¿Por qué una persona actúa de una manera? Ante la misma situación actúa de una manera y otra persona de la misma situación de otra manera. Entonces tiene mucho que ver con los asuntos emocionales en la persona, su desarrollo emocional. Pero en Cristo, en la inteligencia emocional para el cristiano o en el cristiano, tenemos que añadir dominio propio, y ahí está el consejo de Dios. El dominio propio encierra, hermanos, el que te conozcas. No me responda, porque esto es una predicación. Y no haga comentarios, solo hágalo para usted. ¿Te conoces? ¿Quién eres? ¿Me conozco cómo soy? Yo decía, hermanos, hace un momentito, yo mismo he sido víctima de mis propias emociones. A veces por no tener la fuerza para controlar mi situación, he tenido cada equivocación. He tenido que llorar. He tenido que lamentarme, he tenido que doblar mis rodillas y rogarle que Dios tenga misericordia de mí, como el salmista. Una actitud humilde. Yo no sé si tú te has equivocado. No sé si alguna vez en tu vida no has podido con tus propias emociones. Pero el consejo de Dios, que a la fe le tenemos que añadir, entre otras cosas, el dominio propio. El que te controles tú mismo, tú misma, hermana. Porque eso nos va a ayudar, dice, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque, fíjense, hermanos, el consejo de Dios, la sabiduría profunda de Dios, verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el dominio propio, la inteligencia emocional, hermanos, Dios la habla, la resume en esto. El ser humano le ha inventado un montón de cosas. Se han salido películas, estudios y un montón más. Pero Dios le llama dominio propio a lo que el ser humano, los psicólogos, le llaman inteligencia emocional. Al dominio propio, a la fe le tenemos que añadir la inteligencia emocional. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? Saber cómo me enojo, cuándo me enojo, con quién me enojo, con qué intensidad. ¿Cómo debo reaccionar? Pero usted puede decirme y puede refutarme, y es cierto, y usted tendrá la razón. Pero ¿cómo es posible si Cristo una vez se enojó y volcó las mesas de los cambistas en el templo y dijo: el celo de tu casa me consume? Sí, pero también Dios nos dice, cuando se describe a los Efesios, dice: airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Entonces Dios sabe de nuestra consistencia en cuanto a la carne, sabe quién eres, sabe quiénes somos, y en un momento dado podemos enojarnos. Dios nos da ese permiso, quería usar otra palabra, esa tolerancia de que está bien, conozco tu naturaleza humana y sé que te vas a enojar una vez, varias veces, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es inteligencia emocional, hermanos. Que estás enojado, que estás enojada, que mañana te vas a enojar. Yo no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en tu vida esta semana, yo no lo sé. Pero pueden venir adversidades, puede venir ansiedad, la ansiedad, hermanos, el estrés está matando a la gente. Porque a veces no sabemos cómo controlarlo, cómo aterrizar a tierra toda aquella ansiedad, toda aquella desesperación. Nos están cerrando más negocios, nos están limitando, no solamente aquí en Tabasco, en el país, en muchos países se está llegando al semáforo rojo, se está llegando otra vez a la cuarentena, y hay gente que se desespera, se estresa, las deudas matan, hermanos. Entonces, inteligencia emocional, Dios dice, dominio propio, a la fe, a tu fe, que te mueve, que te hace actuar, tienes que añadirle dominio propio, inteligencia emocional, porque si no le agregamos esto, hermanos, a nuestra vida espiritual, va a haber muchos problemas en nuestra vida. Y yo no sé si ya los tengas en casa. Entonces, inteligencia emocional, hermanos, tiene que ver mucho con eso. Hemos hablado aquí, y aquí cabe, hermanos, mencionar el temperamento y el carácter.
Dice, cuando he tenido que estar en medio de un asunto bélico entre dos personas en el matrimonio, y yo en medio, hermanos, y dice, es que así soy, así nací, ¿qué voy a hacer? Es que así soy. Bien, y tiene razón, porque ya hemos estudiado esto, que está el temperamento en la persona y está el carácter. Y aquí hago una pregunta sin respuesta, hermanos. ¿Cómo es tu temperamento? ¿Cómo somos en nuestro temperamento? Explosivos, que todo me irrita, me desespera, me ciega y a veces exploto. Es el temperamento. Y decir, es que así era mi mamá, es que así era mi papá, es que así era el abuelo. Y yo lo acepto, es correcto, es correcto, es correcto. Es el temperamento. El temperamento son las cosas que nosotros heredamos de nuestros padres o de los abuelos. Es correcto. Pero hemos dicho que temperamento y carácter son dos cosas diferentes. El temperamento es lo que heredamos de los padres o de los abuelos. Pero el carácter es lo que vamos forjando. Cada día de nuestra vida, aún desde niño, por eso dice Dios, instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Es decir, vamos preparando a nuestros hijos, pero gracias a Dios, hermanos, que a este señor de la educación pública se le alumbra por ahí, Dios le pone esa chispita de sabiduría y dice, hay que trabajar las emociones de los niños para futuras generaciones. Ojalá y el que venga no la quite. Y ya se viene trabajando con las emociones de los niños. A lo menos conócete quién eres en tu niñez. Entonces instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces viene creciendo, Dios sabe, hermanos, viene creciendo, viene enseñando, ser enseñado por los padres. Entonces, hay cosas en el temperamento que ya no se puede hacer nada. Ya está en nuestro ADN, así venimos por default. Pero el carácter, hermanos, lo vamos forjando, lo vamos formando cada día de nuestra vida, de acuerdo al interés que cada uno de nosotros tenga en crecer, en controlarse. Porque si hemos batallado con nuestras emociones y no nos hemos detenido en nuestra vida para estudiar, para buscar, hermanos, yo aconsejo que no se queden con el video que vimos. Nos decía el maestro en la escuela, esto solamente, alumnos, hermanos, esto es solamente una embarradita al pan. Por su propia cuenta investiguen, conócete más a profundidad para que sepamos cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Entonces, hermanos, inteligencia emocional es lo que Dios le llama dominio propio. Y si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ocupaos en vuestra salvación con gran temor y temblor. Es el consejo de Dios. Mire lo que dice Hebreos 5, 11 a 14. Aquí tengo ya, hermanos. Hebreos 5, 11 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. 5:11 de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, aquí ya está el dominio propio, el que ya me conozco, ya sé quién soy. Es decir, yo sé que si por este lado me tocan, y va a haber una reacción negativa, por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A eso se refiere, hermanos. ¿A qué sé Jesús
a que esa mujer que antes de venir a Cristo batallaba con sus emociones, se metía uno en cada problema, pues ahora en Cristo dice, todas las cosas viejas han pasado, todas aquí son hechas nuevas. Pero, es decir, no me voy a enojar, claro que sí, pero dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, hermanos, Dios nos da ese permiso, esa concesión de te puedes enojar, pero ¿sabes qué? Feijirisi, dicen los güeros. Feijirisi, llévatela relax, despacio, tranquilo. No te ancles, no te estaciones. Porque van a entrar otros sentimientos como el rencor, la ira, y etcétera, etcétera, y te vas a dañar tú solo. Dice 6.1 de Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahí está, hermanos. Dice el sectarismo, dice, ya ves, el bautismo no es importante, ni siquiera congregarnos. Pues ahí está diciendo, vamos, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ya ves, el bautismo es importante, dice ahí, déjalo, échalo fuera. Pero lo que está diciendo aquí, hermanos, es que la base es la fe. Para que tú vinieras a Cristo, primero tuvo que manifestarse la fe en tu vida. Y la fe te produjo el obedecer a Dios. Ahora ya deja todo eso y dice, vamos adelante a la perfección. Ya deja los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, la fe, el creer, obedecer. Todos los primeros pasos para venir a Cristo, hazlo a un lado. No es que no sea importante o que ya no esté en existencia. Sí está en validez, sí vale, pero ahorita ya no te estaciones ahí porque ahora ya obedeciste, hazlo a un lado y vamos hacia adelante a la perfección, hacia el dominio propio, a crecer, porque por ahí estamos batallando en nuestra vida espiritual, hermanos. Por ahí están los problemas, por ahí están mis problemas. Yo mismo he batallado. Entonces por eso dice la Escritura, vamos adelante a la perfección, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hermanos, que Dios sea quien bendiga su palabra, que Dios sea quien nos ayude, porque empiezo conmigo. Yo mismo he sido víctima de mis propias emociones. Me ha faltado muchísima inteligencia emocional en mi vida. Y la vida me ha cobrado la factura. Y yo no sé a ti, hermano, hermana. Pero rogamos a Dios que sea Él, mediante su Santo Espíritu, nos ayude a salir adelante y a crecer para tener un mejor control de mí mismo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y muchas gracias por su atención.